piensa? Fíjate que hubo una agrupación de varias revistas de estudios científicos que decidieron hacer una lista de aquellos sospechosos sitios en el planeta Tierra que Google Earth está obligado a censurar. Vale decir, tú... Corea del Norte. Con esta aplicación, por ejemplo, lo vamos a ver. Claro. Atención, uno se comienza a pasar por distintos puntos del planeta y a veces te encuentras con unos manchones terribles o, como tú decías, Gonzalo, con una súper intencional falta de información. Por ejemplo, uno de los temas que más de alguna vez hemos tocado acá y que según la oficialidad ellos cerraron sus puertas, tiene que ver con HAARP. Ahí va la gráfica, señores y amigos. Les explico para aquellos que no entienden. ¿Qué es HAARP? Es un programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, que es a lo que responde esa sigla. Es uno de los proyectos más controvertidos actualmente en Estados Unidos. Algunos creen que desde este centro se controlan los desastres naturales, desde inundaciones hasta terremotos. Eso es algo que parece obviamente sacado de la ciencia ficción, pero fíjate que hay evidencia suficiente para llegar, por lo menos, a pensar que a través de la imantación de unas partes, ¿cierto?, de las capas geofísicas de nuestro planeta, podrían llegar a hacer cambios climáticos al punto de crear huracanes donde no corresponden la temporada e incluso terremotos. Y Google Earth aquí, ¿cómo? Porque yo no puedo poner ARP o sí en Google Earth. No, tienes que saber las coordenadas, pero como ARP, obviamente, dentro del oficialismo está considerado que es un centro de investigación climática, uno puede encontrarlo, pero cuando uno va donde ellos, te encuentras que un tercio de las instalaciones de estas antenas que magnetizan, obviamente, el magnetóforo de la Tierra se ve, pero el resto, que es donde están las centrales, que uno puede ver cuándo operan, cuándo se encienden. Si es que ellos realmente están estudiando el clima, la gran pregunta que todos se hacen, ¿por qué se ven obligados, o más bien dicho, fuerzan este instrumento de visualización geopolítica, que eso no lo podamos atestiguar? Algo ocultan ahí, en donde ellos, con toda la fuerza del poder que les corresponde gubernamental, han decidido que eso quede fuera de la visión de los seres humanos. Yo creo también que deben de haber muchas instalaciones también que me imagino que por motivos de seguridad no se pueden ver desde el aire, como en Chile. Claramente, me imagino en la que, Quiriquina. no sé, ciertas centrales termoeléctricas, centros militares, donde no se puede tomar fotos. Un centro de investigación del clima, ¿no? Que es como para ver si mañana llueve o va a haber sol, esté tapado porque algo oculta. Como que el edificio del Choa esté tapado. Por ejemplo. Esto es intencional. Obviamente se busca esconder algo. Exacto. Claro, No, para nada, claro. No, eso lo ves así todas las veces de que se renueva Google Earth en su mapeo del mundo. Pregunta, Google, ¿quién es el dueño? ¿Dónde hay una oficina donde se hace esto? Google son muchos los dueños porque Google está en la bolsa. Por supuesto, pero hay una representatividad en todos los países. Hay un Google Chile, por ejemplo. Hay un director. ¿Y ellos dan alguna especie de explicación al respecto? ¿Por qué no se dejan ver? No, ¿Lo prohíben de alguna manera? sencillamente dicen que son errores del sistema, de que no tienen nada que ocultar, pero finalmente ante la pregunta básica de por qué, digamos, gran parte de las instalaciones no permiten, no se quedan callados, guardan silencio. Y actualmente ARP se supone que cerró sus puertas, al menos eso es lo que la oficialidad cuenta, yo no creo si nada. ahí no hay señal de internet en esa zona, como puede que... ¿Podría ser? Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado buscar casas de algunos amigos en la playa que no hay señal de internet y se ve todo borroso. Claro, ¿qué es la señal de internet? Claro, es que eso no tiene que ver con la actualidad. Esos son fotos satelitales, digamos. Perfecto. Afuera, obviamente, no hay internet. Mucha atención, esto sí que es extraño. Hay un lugar en Canadá donde muchas veces los investigadores de la ufología han dicho que existe, y atención, porque todos conocen el caso Roswell, donde un supuesto ovni se estrelló en el desierto de Nuevo México. Supone que también un ovni cayó finalmente en este lago en Canadá. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que hay una parte divisoria en Canadá que dicen que existe una zona tachada de negro en la localidad de Baker Lake. Se trataría de una hilera de balizas anti-extraterrestres puestas por el gobierno. Parece también una broma, pero lo que se ha llegado a entender es que existe como una especie de sistema de plasma también, que si ven alguna nave de origen desconocido pasando por los cielos de Canadá, esto obviamente le arroja una cierta energía que hace que se caigan estas naves a mar. Ningún país ha reclamado. Volvemos a entender que no parece estar hecho para aviones construidos en la Tierra, sino para un tipo de tecnología foránea, incluso, por qué no decirlo, como algunos afirman, extraterrestre. Cuando uno ve que hay un sistema de antenas que apuntan, que no deben hacer nada raro, uno se va y se encuentra con lo siguiente. Se ve un verdadero manchón, así como cuando tratan de taparle la identidad a una persona en televisión. Una línea claramente. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que hay ahí? Supuestamente aquellos que se han logrado acercar, porque hay una barrera que no te permite verlo esto con claridad, son una especie
y que claramente pierden el control. Salfa, uno puede... alimentado? Perdón. Es que algo así, porque se supone que el sistema de repulsión de estas naves funciona a través de un sistema de repulsión eléctrica. Uno Entonces, puede- eso lo anula. seguridad, en Es como cierta apagarle el manera. motor a un ovni, eso es lo que hace supuestamente. Uno puede comunicarse con la gente de Google Earth y decirle, mire, yo no quiero que mi instalación esté disponible para la gente por X motivo. ¿Se puede o no se puede? Tengo entendido Una que- persona, digamos... Por privacidad. Tengo entendido Claro, que sí, la un casa privado, aparece un un privado. número oculto. No sé, por ejemplo, Frafra. No quiero que Google Earth muestre ¿Pero mi por qué instalación. Fran no va a querer mostrar algo? Porque Pero mira, mira, algo como tan esclavo. transparente. Que no muestre sus pollitos. No puede ser, mira, hasta lo que tengo entendido no puedes. De la misma manera en que no puedes, por ejemplo, colocar así Gonzalo Feito en Google y que no diga, por ejemplo, así como que una No, claro. vez, ponte tú, Pero no sé, le pegó a la polona, ya mentira. Pero y que no salga ahí. Antiguamente no se podía colocar en los teléfonos celulares número oculto, pero hay mucha gente que tiene acceso a eso. Lo que pasa No es se que- puede poner verdad. No, pues no, tú no podías, siempre tiene que aparecer tu número, pero hay gente que tiene acceso al Absolutamente. El número privado dice no sale nada. Exactamente. Gonzalo, por ejemplo, claro, pero esto es que ya tiene una cuestión ya global así de muy poco. No te pescarían, yo creo, en No te- general. claro, no es Tienes que- que tener poder como esta gente para poder ejercer, digamos, Lograr- cierto dominio territorial. Claro. Tú mencionaste Corea del Norte. Fíjate que si uno ocupa Google Earth y se va a Corea del Norte, pueden meterte en algunas ciudades. No están todas, ojo. Están solo algunas. Gran parte. Si yo tuviera que describirte cómo es Corea del Norte, un gran bosque, que sabemos que no es así. Un gran bosque Ahí con está. algunas... ¿Se ve? Exacto, como algunas ciudades aisladas en las cuales es el único lugar en el mundo donde no están determinadas ni las calles, ni las avenidas, Nada. ni nada. Nada, porque- En Pyongyang, donde lo único que se puede ver son los nombres de las principales carreteras que tienen acceso a las ciudades, más no las calles mismas, no se detalla ninguna información, solo nombres de las calles Ay, o qué curiosidad, edificios. me provoca, boceto. sí. Exactamente, o sea, aparecen, y no todas las ciudades, es súper raro. Es como que hubieran pagado que, por ejemplo, donde está Rancagua, pusieron puro bosque, y uno se mete en Google y se ve un tupido y frondosa cantidad de árboles O sea, agrupados. ni hablar del Nada. Street View en Corea del Norte. No estás loco. Si alguien está haciendo eso, te pega un balazo. Esa es una imagen. Cuando hicimos el ejercicio con Google Earth, podemos acercarnos. Ahí vemos un par de ciudades, pero en general, si tú ves de color bosque, claro, parece, digamos, pasto. Parece un bosque. Cuando vemos que es una ciudad tremendamente, digamos, urbanizada, en donde hay cualquier densamente tipo poblada. de centro, súper poblada, ¿Por qué no se asesinado, quedó y muy poblada de militarizado. cierta manera? Bueno, ellos viven, es un país, un caso único prácticamente en el mundo que viene aislado del resto del planeta. De ellos no sabemos nada. Adentro Son todos dicen militares. Que se cometen las peores atrocidades, digamos, y cuando han hecho documentales, muy pocos de ellos, fíjate, se ve que la gente la amenaza. Dennis y todo lo demás. Rodman, muy amigo del líder Corea del Norte. ¿Se puede ir a Corea o tenéis que pedir visa? Sí, y no se puede ir, es autorización? como un poquito más difícil que ir a Cuba, creo yo, pero finalmente son casi complicadas las imposible. restricciones. y todo lo Pero yo demás. creo que es todo más grabar. fácil Es entrar. más fácil que- en la Antártica, yo creo que- pero salir es casi imposible. Para la Sí, gente de Corea de del hecho, Norte para el es casi mundial, imposible de hecho, para el salir. mundial de fútbol no recuerdo si Estados Unidos o de Sudáfrica, no me acuerdo qué mundial, la selección de fútbol de Corea del Norte jugaron un partido y al segundo partido ya se habían fugado 10 jugadores. Ah, era la oportunidad Sí, como de obvio. arrancarse. No, y ¡Viva la victoria! los hinchas eran extras pagados porque como no llevaron gente. Bueno, lo que los dice no es hinchas broma. eran simplemente No, eso no es broma, orientales debe ser, que les sí, de pagaban verdad. con banderas de Corea del Claro, te Norte. puedo- Todo mandado. Mucha atención. Hay países que son tremendamente transparentes en todo lo que tiene que ver con materias militares, no tienen secretismo alguno. Pero hasta algún tiempo, hace muy poco, hace un par de años nada más, fíjate que descubrieron que una base, una instalación militar de Fuerza Aérea en Holanda, que antes no cubría o no pagó para que Google Earth no pudiera mostrar sus instalaciones, hoy día sí lo hace, pero solo un sector. Y atención, esta base aérea holandesa alberga, según dicen, perdón, ¿por qué sabemos esto? Gracias a Wikileaks, 22 armas nucleares de Estados Unidos la está guardando para ocuparlo en caso de que quieran atacar algún punto de Europa, entendemos. Según ha revelado el ex primer ministro de los Países Bajos, Ruud Lubbers, Wikileaks confirma la presencia de ojivas nucleares. Entonces, lo que antes, algunos años, se veía perfectamente, cuando los holandeses no tenían nada que ocultar, tú aprietas el programa hoy día y te encuentras con lo siguiente. Vas para allá y todo eso que se ve es un mosaico. Como Lego. Es un verdadero Lego, es un mosaico. Son como pequeñas no es cristalizaciones. nítido. No te dejan ver nada. Antes tú podías verlo. Yo hoy todo día, borrado. después que apareció lo de Wikileaks, después que dicen que ahí hay 22 ojivas nucleares, para buen Imagínate. entendedor, 26 misiles intercontinentales, digamos, más poderosos que cualquier bomba atómica, 1000 kilómetros. y que son de Estados Unidos y que las tienen ahí, o sea que para llegar
Y montar ahí mismo. Y las montan ahí Como mismo y una las bodega, lanzan. como una bodega, estás pagando arriendo, Exactamente. Aparte que Bodegaje. las imágenes de Google Maps son Como realmente absolutamente. nítidas, entonces está bien son que en muy cierta nítidas, manera sobre hagan todo si uno esto. compra la versión profesional, Claro, se ven donde los hay poco techos. menos que podéis todo. ver la cabeza La ventana. de la persona. Aquí viene una hueá rara. loco. Cuando dice, uno se pregunta, ¿Chile tiene lugares secretos? No, ¿por qué no tener? Sí, hay uno. Sí, Hay una ¿En serio? parte que está borrada. ¿Dónde? Exacto, no, en Tantauco, maestro. Y es loco, porque aquí cuando uno El comienza parque de a nuestro entender- presidente. Exacto, entonces uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está borrado? Parque privado abierto al público ubicado en la Isla Grande, en Chile, región de los lagos. De hecho, está escrito así, porque así como fue escrito en el informe. Región de los lagos, obviamente, actualmente administrado por la Fundación Futuro. ¿Quién es el propietario? El parque, atención, ya voy, cuenta con más de 118.000 hectáreas totalmente eliminadas de Google Maps. Les voy a comentar aquí están las coordenadas, digamos que ustedes los pueden ¿Quién es el descubrir. hacendado? Sebastián Piñera. Desde el año 2010, presidente de nuestro país, así es donde está en el informe de esto, que estamos viendo, los lugares prohibidos según Google Earth, compró cerca de 6 millones de dólares, unas 115.000 hectáreas de bosque nativo, ahí donde estamos hablando, en la Isla Grande de Chiloé, que corresponde al 15% de la superficie. En Google Maps solo se observa un marcador que indica el nombre. O sea, tú vas y sale una flechita, que esa rojita que dice Tantauco, mierda, Parque Nacional. Y no te deja ver nada, no te deja ver los detalles. Es como que mandaron a comprar un parche para que no vean ningún detalle. Se supone O sea, que con poder es se mucho puede más hacer complejo salto. las instalaciones que está ahí. Hay que Esto tener muestra plata. claro que si tenéis Mucho plata y plata y poder, podía acceder a no aparecer ahí. Sí, pero yo po. quiero salir en defensa, perdón, Ahora, quiero ¿por salir qué? en defensa del presidente. En mi desconocimiento, pero puede ser también que otras haciendas que están ubicadas en la Patagonia, de 100.000 hectáreas, 15.000 hectáreas, las que sea, tampoco figuren bien nítidamente. Por ejemplo, si tú quieres ver haciendas en el lago de Elizalde, quizás puede que no te salgan, ¿me entendí? No es que yo no sé si pagó o no pagó para no salir, Claro, es o que oculta o no oculta algo, ¿sabes lo que pero ocurre puede acá? que pase Por lo con que otras te haciendas. dice, Claro, gráfica. puede ser. Pero ojo, lo que acabamos de determinar acá es que en realidad lo que hicieron fue como copiar un cierto cuadrante de árboles que lo fueron replicando. Pero usted Vale sabe para qué le decir, funciona no son esto, ¿no? fotos fidedignas del ¿Por qué lugar, hacen eso? sino más bien eso Porque tapado. eso- Es que ahí, ¿por qué no quieres que vean algo que hay ahí que quizás que será? Pero además, en definitiva, en tus empresas contaminantes, tú puedes tener, eso es un bono de carbono, que es una fianza, en definitiva, a los niveles de contaminación que tienen los Por ejemplo, y empresarios. sin ir más lejos. Bueno, y otro de los grandes misterios que ha arrastrado la humanidad siempre es que supuestamente algunos cosmonautas rusos así lo habrían probado, es que la Tierra es hueca, vale decir que tiene abertura en los polos. ¿Qué significa eso? Que siguiendo, digamos, la tradición de cómo funcionan las cosas que existen en el cosmos, en el universo, aquellas cosas que generan vida, todo debería tener una capacidad de que crezca desde adentro, por lo tanto tener hueco, como el cuerpo humano, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Se puede apreciar en el polo sur, lo mismo que el polo norte, unas líneas o caminos que van hacia el centro del polo sur, como carretera. Pero atención, esto es solo un efecto. Esto ratificaría la teoría que la Tierra sería hueca. ¿Por qué? Porque lo que acaban de hacer acá es rellenar de nuevo, así casi con Photoshop, de que no veamos el terreno legítimo, sino que simplemente es un parche que le colocaron para no ver cuáles son los centros de los polos, que según algunos cosmonautas, según el teniente Byrd, que según, digamos, los creyentes, digamos, de una corriente más esotérica al neonazismo, según lo que creía Miguel Serrano y un largo etcétera, es que la Tierra tiene aberturas polares, por ahí se entra Shangri-La, que hay mundos internos, de que la temperatura cambia, todavía no se explican por qué en invierno algunos pájaros emigran hacia el norte, donde hace más frío y donde algunas veces se han encontrado en los icebergs pedazos de vegetales, y algunos dicen que la temperatura comienza a subir. Cuando está cerca, ves que tiene un difuminado, ¿ves eso? Sí. Es como que así no le sacaron una foto al polo norte del polo sur, sino que le pusieron un parche, un remiendo, le colocaron obviamente un pituto para tapar quizás un supuesto agujero que no puede quedar en evidencia para el resto de la humanidad y que por lo demás es muy difícil verlo porque en lo general está tapado por nubosidad. Hay que decir que Google Maps, como ustedes pueden ver, no hay nubes sobre las ciudades. Fueron tomadas, fueron borradas para poder ver cada lugar de nuestro planeta. Pero en la práctica, en la realidad, digamos, siempre hay grandes cantidades de nubes y obviamente no todo lo que vemos ahí obedece a la realidad. Pero sin embargo, bonus track. Fíjate que hay personas que usan como deporte mapear centímetro a centímetro el mundo con Google Earth porque se encuentran con curiosidades tan divertidas vale, entretenido. como la siguiente. No, hay gente que hasta busca personas en Obvio. pelota. No te creo. En serio, que están tomando en los techos de las Es que las casas. imágenes son muy nítidas, Maca. Exactamente. Qué buena. Bueno, uno de los grandes misterios es eso, el caballo de Gales. Ah, qué Está la forma de un bonito. caballo. Qué bonito. Ojo.
El origen no se sabe de esto. Nadie sabe quién lo hizo y para qué lo hizo, pero claramente eso no es casualidad. Y eso no es... gente ahí. Exacto, el caballo de Gales. No. En realidad se mandaron, perdón por la expresión, una verdadera paja para algo, digamos, que solo puede ser apreciado ni siquiera, obviamente, de un avión, sino que prácticamente me gustó. directamente un satelital. Oye, imágenes como esta hay muchas. Como el indio de Canadá. A ver. Podría haber un indio pícaro chileno. Deberían hacer uno. Podrían hacer uno. Fíjense esto, qué casualidad. Fue hecho por el barro. Algunos dicen que es casualidad y otros claramente que no. Ya lo vamos a ver cuando lo secamos. Mira, te cuenta la forma de un indio. Pero es una obra de arte. Es una obra de arte. Pero claramente lo que hay son instalaciones de extracción de minerales y petrolíferas. Finalmente nadie entiende. Eso es natural. Es natural. Pero sin embargo, cuando tú obviamente te vas un poco más atrás, ves la forma, digamos, Bacán. Pero mira, de la obra este parece indio. pintado. Pero parece pintado, mandado a hacer. Vientos, maestro. Aquí tenemos el gigante Oye, de Guara, pero... por supuesto. Oiga, y la joyita, nos faltan los jóvenes que después de que todos tenían la noción de la existencia de Google Earth, comenzaron a hacer dibujos en los patios de las casas, en los techos, para después buscarse. Eso fue. Y esto no es solo de Chile, de todo el mundo, que lo que dibujaron un pico en una cancha de fútbol, el tremendo guañán. Pa' puro wear. Mira, weón, aunque ustedes no lo crean, Parece baño público. patio de las casas y techos de hogares en todo el mundo está repleto de picos. Todo para después ir a buscarlo en Google Earth y decir, mira, ese pico lo Mira, hice yo. dos penes. Así el guañaño, compadre. Tratando de desenmascarar algunos misterios. Espectacular.